Nuevamente, bienvenidos. Esta noche vamos a hablar sobre alimentación basada en plantas enfocados en determinadas edades. En la infancia, en los niños, y vamos a tocar un poquito también de la alimentación basada en plantas para mujeres embarazadas. Algo que es muy importante mencionar es que la evidencia científica menciona que no hay grandes diferencias entre la alimentación saludable de un niño omnívoro y la de un niño plant-based. Va a existir, por supuesto, si no se cubren las calorías necesarias, si solamente se consume carbohidratos y no potenciamos las legumbres para que el niño no tenga anemia, si el niño no se suplementa con vitamina B12, si la mamá cuando está dando lactancia materna exclusiva no se suplementa con vitamina B12, también obviamente van a haber algunos casos en los que el niño puede no crecer de una forma adecuada, puede tener bajo peso, o o lo contrario, puede tener sobrepeso u obesidad. Todo depende de cómo sus papás lo alimenten. Recordemos que lo ideal sería que tanto el hombre como la mujer se preparen antes de tener hijos, es decir, no fumen, no tomen antes de tener hijos, porque no solamente el producto o el bebé tiene que ver con cómo estaba alimentada la mujer, si estaba con los niveles óptimos de vitamina B12 o de ácido fólico, sino también, como somos dos quienes en conjunto traemos una vida, tanto los espermatozoides del hombre como los óvulos de la mujer y luego el útero de la mujer deben estar en buenas condiciones para que pueda salir un buen resultado. Bueno, este estudio ya se les había mencionado la primera clase, que es súper antiguo, de 1985, y que ya se hablaba de personas o niños que llevaban un patrón alimentario basado en plantas al 100% o eran veganos, porque como recordarán, el veganismo, si bien parece que acá en el Perú es nuevo, reciente y recién está en crecimiento, resulta que ya lleva muchas decenas de años, muchas decenas, muchas, en la que las personas son veganas, sobre todo en países como Inglaterra, perdón, Estados Unidos, Francia, Alemania, y se estaban haciendo estudios para saber si este patrón alimentario era seguro para los niños. Y bueno, en este eh, menciona que puede haber ciertas deficiencias y claro, esto va a depender, como dije, de sus papás. Y en esta noche vamos a hablar sobre el enfoque nutricional. Vamos a hablar sobre los macronutrientes, que son tres: proteínas, carbohidratos y grasas. Vamos a hablar sobre los micronutrientes, vitaminas y minerales que podrían estar en riesgo o que simplemente hay que prestarle mayor atención cuando se lleva este patrón alimentario. Bien, entonces vamos a empezar primero con los macronutrientes. Tenemos tres: las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Todos estos son necesarios y muy importantes para tener una alimentación balanceada. No podemos quitar uno de estos elementos de nuestra alimentación porque podríamos tener un grave problema eh, por esto. Entonces, tenemos, ¿qué son las proteínas? Son macronutrientes, son grandes moléculas que nosotros debemos consumir todos los días y si es posible en todas nuestras comidas principales para poder tener una suficiente cantidad de enzimas, aminoácidos. Las proteínas están en todos lados, desde nuestros cabellos hasta nuestras células, están por todos lados y por eso necesitamos comerla. No es solamente, un momento por favor. No te oímos. Sí, disculpen, entró una llamada y tenía que contestar. Continuamos. Entonces, decía, son grandes moléculas que las necesitamos todos los días y si es posible en todas las comidas para que nunca nos falten aminoácidos y no haya problemas en nuestro sistema endocrino, que haya una buena regeneración celular y
Por supuesto que podamos tener masa muscular. La masa muscular es importante también porque nos va a ayudar a proteger nuestros huesos, a tener mayor fuerza y bueno, absolutamente todo nuestro cuerpo está conectado. Ahora vamos a hablar sobre los carbohidratos. También estos son macronutrientes, los necesitamos en gran cantidad y hay mucha gente que le tiene miedo, no quiere comer carbohidratos en la noche, solamente come lentejas con un poco de verduras y un poco de palta, pero no quieren ponerle ni un poco de camote, ni un poco de arroz o de quinoa o de trigo, de ningún cereal o de ningún tubérculo, porque de alguna forma le tienen miedo y nos han hecho creer que los carbohidratos son malos o que nos van a engordar, y no necesariamente es así. En realidad no existe un alimento que por sí solo nos haga subir de peso, nos haga enfermarnos. Así que es importante que sepamos que los carbohidratos es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Si bien existen otros patrones alimentarios como las dietas cetogénicas o dietas baja en carbohidratos, nuestro cuerpo empieza a utilizar la energía a través de los cuerpos cetónicos, a través de la grasa, pero en una alimentación basada en plantas no es muy saludable que se junten esos dos patrones, porque definitivamente estaríamos reduciendo demasiado los alimentos que vamos a consumir. Y en caso alguien quiera hacerlo, mi recomendación, por supuesto, va a ser siempre de la mano con un especialista que sepa del tema. Yo, por ejemplo, no podría hacer un plan keto porque no tengo ni la menor idea de cómo hacen para que las personas tengan buen tránsito intestinal, porque no comen suficiente fibra en algunas ocasiones, o no comen alimentos que para mí y para nuestro patrón alimentario, que es el basado en plantas, son los que nos van a proteger del envejecimiento, nos van a proteger de los radicales libres. Todos los carbohidratos, sean complejos, como el arroz integral, la avena, la papa, la yuca, o sean las frutas, carbohidratos simples, que nos van a aportar energía de fácil absorción, todos estos son necesarios. También se le dice carbohidratos simples a las bollerías, pero por favor, este tipo de cosas sí no son necesarias. Igual si uno quiere consumirlas está bien, pero creo que la clave siempre va a ser la moderación. Como decía, es la fuente de energía para las células corporales, sobre todo para los eritrocitos y las células del sistema nervioso central, que obtienen casi toda su energía a partir de la glucosa. Dentro del mundo de los carbohidratos tenemos unos que son muy importantes y que, como mencioné, son los que a los veganos, vegetarianos basados en plantas, nos hacen la vida más fácil, y es la fibra. La fibra que está en las frutas, en las verduras, en los cereales, en los tubérculos, en las lentejas, nos van a ayudar a mantener una buena conservación de nuestro tubo digestivo y nuestra salud en general. Si nosotros comemos fibra, vamos a evitar tener colesterol elevado. Si nosotros comemos fibra, no vamos a sufrir de estreñimiento. Entonces, definitivamente la fibra cumple un rol muy importante en nuestra alimentación y en nuestra calidad de vida. Y la alimentación basada en plantas es una dieta rica en fibra porque casi todo lo que comemos, a menos que tomemos solo gaseosas y papas fritas, tiene fibra de alguna u otra manera. Ahora vamos a hablar sobre las grasas. Las grasas, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Perdón? Sí, sí se ve. Ah, es que no podía ver. Presentación. No, no la ves. No la... Es en serio. Avísenme. ¿Ahora sí se ve? Solo tú. Sí. Ando a compartir. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí, ahora sí, ahora sí. Dios. Recién se ve. Bueno, entonces estaba hablando. Bueno. Esto era lo de los carbohidratos. ¿Recién están viendo la lámina de carbohidratos? Sí, sí, recién. Ya, bueno. Ya lo expliqué. Son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestras células. Existe un alimento que es, bueno, en realidad, unos carbohidratos indigeribles que son la fibra, que son fundamentales para la buena salud de nuestra microbiota intestinal, para evitar estreñimiento, para mantener la conservación de nuestro tubo
digestivo, para prevenir enfermedades como el cáncer de colon, para prevenir que tengamos colesterol elevado, sobre todo el LDL, que es el colesterol malo. Ahora vamos a pasar a las grasas, que son muy importantes. También son macronutrientes, como les mencioné, son 3, y estos 3 tienen que ser siempre incluidos en nuestra alimentación. Otro macronutriente que nos han metido miedo y nos han asustado es la grasa, que pues mencionan que nos va a subir de peso, que nos va a generar problemas en el hígado, y entre otras cosas. Por supuesto, si elegimos siempre grasas saturadas o comemos muchos aceites, muchas frituras, por supuesto que vamos a tener quizás algún problema en cuanto a hígado graso, pancreatitis, podríamos tener piedras en la vesícula, o podríamos simplemente inflamarla tanto que tendrían que retirarla. Pero eso no va a pasar si comemos alimentos que contengan grasas buenas, como las semillas, la chía, la linaza, la aceituna, la palta, el aceite de oliva. Tenemos que elegir mejor para evitar, por supuesto, tener problemas en un futuro. Como les mencioné, dentro de las grasas están las saturadas y las insaturadas. Dentro de las insaturadas tenemos a las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. En este momento, lo que más me importa es que sepamos que existen 2 ácidos grasos esenciales que tenemos que consumir todos los días para una correcto funcionamiento de nuestro cerebro, para que nuestra salud cardiovascular sea la óptima, y son el omega 3 y el omega 6. El omega 6 es muy fácil de conseguir, está en muchos alimentos, está en ese aceite de girasol que utilizas para sofreír, está en la palta, está en las aceitunas, es muy fácil de cubrir. El que no es tan fácil de cubrir es el omega 3. El omega 3 lo encontramos en la chía, en la linaza, en las nueces, en el sacha inchi, en las semillas hemp. Y cuando nosotros comemos el omega 3 en forma de ala, es decir, de origen vegetal, nuestro cuerpo tiene que pasarlo a DHA, que es otro tipo de omega 3, que es mucho más fácil para que nuestro cuerpo lo asimile. Eso no significa que está mal que consumamos chía, linaza, y que sí o sí debemos consumir pescado, porque ahí sí hay DHA. No, simplemente que tenemos que darle a nuestro cuerpo la suficiente cantidad de chía, linaza, nueces, sacha inchi, semillas hemp, para que tenga una reserva, por llamarlo de alguna forma, y pueda hacer el convertir de ALA a DHA. Ahora vamos a ver a profundidad sobre el omega 3, una vez que terminemos. Ya. Las proteínas son macronutrientes también, son fundamentales en nuestra alimentación basada en plantas, en realidad en cualquier patrón alimentario, pero no podemos distraernos, no podemos ignorar que sí es necesario consumirla, y como mencioné, si es posible en todas nuestras comidas principales. Y si ustedes comen 5 veces, pues yo les diría que coman en las 5 veces proteínas. Ahora vamos a ver qué alimentos tienen proteínas y por qué es tan importante. La proteína también nos va a dar un poco de energía, pero en realidad si comemos suficientes carbohidratos, la proteína que ingiramos tiene la función de regenerar tejido, de regular los procesos corporales, de formar parte de nuestras hormonas. Entonces, por eso es importante que no dejemos de comer carbohidratos, porque de esa manera no vamos a usar la proteína que estamos ingiriendo como una fuente de energía, sino va a ser necesaria para otros procesos importantes. Hace algunos años mencionaban, ya varios años, que en realidad fue porque se hizo una investigación en ratas, que se necesitaba combinar dentro de un mismo plato tanto los cereales como las menestras para poder tener una proteína completa. Y lo que se sabe ahora es que el pool de aminoácidos que nuestro cuerpo genera, lo puede generar en 24 horas, y que no hay problema si no comemos en un mismo plato lentejas y
cereales, o sea, arroz, sea quinoa. Lo que sí es importante es que debemos consumir sí o sí tanto las lentejas o legumbres en general y los cereales. Porque, por ejemplo, la lenteja es limitante en metionina. Tiene poca metionina. No es que no tenga, es que la tiene de una forma muy reducida que si en la mañana comemos un pan o comemos avena, que es un cereal, este cereal nos va a brindar la metionina que necesitamos, que no vamos a ingerir en el almuerzo porque vamos a comer lentejas y no sé, pues no vamos a comer arroz o quinoa, le hemos metido papita o camote. Entonces tenemos que consumir cereales en otros momentos en cualquier otro momento para poder cubrir y hacer que este pool de aminoácidos, esta cadena que se forma de aminoácidos, que son como pequeñas cadenitas, pequeños aritos que se van formando alrededor del día. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, si en el desayuno comemos avena, en el almuerzo comemos fideos y en la noche comemos sopa de fideos, no estamos consumiendo para nada o casi nada de lisina y de treonina. Y es necesario, entonces, nuevamente, si en el desayuno ya comemos, no sé, pues pan con palta y un vaso de avena diluida. Y en el almuerzo sí o sí tiene que haber alguna legumbre, puede ser soya, puede ser tofu, puede ser lentejas, puede ser frijoles, garbanzos, las legumbres que ustedes quieran. Lo ideal es que siempre intentemos completar nuestro pool de aminoácidos consumiendo alimentos variados durante el día. ¿Quiénes sí sería ideal que combinen en un mismo plato tanto las legumbres como los cereales? Son los niños menores de 12 años. ¿Por qué? Nosotros no, primero que no hay muchos estudios en esta población y no se sabe si lo hacemos en tiempos de comidas diferentes van a llegar a formar el pool de aminoácidos necesarios y que el volumen gástrico del estómago, o sea, es decir, el tamaño del estómago de un niño es reducido. Entonces necesitamos que en sus comidas principales cubran la mayor cantidad de requerimientos nutricionales, cubran la suficiente cantidad de proteínas, la suficiente cantidad de carbohidratos, y de algunas otras vitaminas y minerales. Entonces lo ideal sí sería que los niños coman la mezcla entre proteína que viene de las legumbres como los cereales o cereales. En cuanto a las funciones de la proteína, tenemos que formar parte de nuestras inmunoglobulinas, nos van a defender, forman parte de nuestras células protectoras, por decirlo de alguna forma. También forma parte del colágeno, de la elastina, de la queratina. La proteína tiene una función estructural, la necesitamos para poder, por ejemplo, formar colágeno. Tiene una función reguladora porque se une o forma parte de nuestras hormonas y de los neurotransmisores. Es catalítica porque las enzimas son hechas de proteínas y las necesitamos para degradar o destruir, romper los alimentos que nosotros vayamos a consumir. De reserva, porque forma parte de la ferritina es nuestra reserva de hierro en el cuerpo, y de la mioglobina. Necesitamos consumir proteína también para una buena fabricación o elaboración de hemoglobina y albúmina en nuestro cuerpo. Siempre nos dicen que comamos sangrecita, que consumamos alimentos ricos en hierro, pero si no consumimos suficiente proteína, no vamos a formar hemoglobina, así nosotros tomemos un frasco de suplemento ferroso, o sea, no va a funcionar así, tenemos que sí o sí consumir proteína en todas nuestras comidas, y como ven, no solamente sirve para generar o hipertrofiar, generar músculo, y también tiene una función energética, que era lo que les decía antes, pero lo ideal sería que la energía la saquemos de los carbohidratos y no de las proteínas, que las proteínas se encarguen de hacer todas esas funciones tan necesarias e importantes que tienen en nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a mejorar la biodisponibilidad de las proteínas vegetales? Porque sí, las proteínas de origen animal son más biodisponibles, de fácil absorción y como quieran llamarlo, pero por supuesto que podemos mejorar la biodisponibilidad de estas al remojarlas al menos 12 horas, si es en el caso de la soya, porque vas a hacer leche de soya, que al menos sean 24 horas, que se va a cocinar,
hace como un par de años vi un video en YouTube que decía que a alguna persona se le ocurrió poner harinas de lentejas, de garbanzos, de chía, de todo, y decir que tiene su propio batido vegano, o sea, su propia proteína vegana en polvo, y en realidad todo lo que estaba comiendo era crudo, o sea, no pasó por un proceso de remojo para eliminar antinutrientes, no pasó por un proceso de cocción para poder romper algunas células, no pasó por el proceso de triturar, que lo puede hacer nuestra boca o la licuadora. No pasó, o quizás sí pasó por el proceso de tostar, ¿no? Pero no está siendo suficientemente biodisponible y eso era algo que me importa que lo tengamos en cuenta porque eso de todas maneras viene en el examen. Y no solamente para el examen, sino para su día a día. Ustedes sí remojan, cocinan, tuestan, germinan, fermentan, definitivamente van a ayudar a que sus hijos y ustedes absorban mayor cantidad de proteína. Bien, ahora vamos a ir con el omega 3, que era justo, ya empieza la parte de los nutrientes que son muy importantes. Tanto la proteína, los carbohidratos y la grasa son importantes. Y dentro de las grasas tenemos el omega 3, que es un ácido graso esencial. ¿Y por qué tiene la palabra esencial? Porque no lo podemos sintetizar nosotros por nuestra cuenta y lo necesitamos comer. Necesitamos al menos entre 1 y 1.5 gramos al día de omega 3. Y como les mencioné, la forma de omega 3 ALA necesita ser transformada en nuestro cuerpo a DHA para que pueda funcionar de una forma más eficiente. Entonces necesitamos consumirla quizás de una forma como más estricta, ¿no? Porque los que comen pescado, porque su alimentación es omnívora, o porque son vegetarianos, de alguna forma están cubriendo el omega 3 también si es que comen 2 o 3 veces a la semana. Pero también recuerden que nuestros mares están contaminados, que entre más grande es el pescado, más almacena mercurio. Entonces, obviamente, yo no recomiendo a una mujer embarazada, por ejemplo, que coma sushi o que coma pescados que estén crudos, o pescados grandes como el pez espada o el atún o el paiche, porque entre más grande sea el pescado, mayor concentración de mercurio y nadie quiere tener contaminación de mercurio en su cuerpo. Entonces, para mí, la forma más segura de consumir omega 3 es a través de las nueces, de la chía molida, del aceite de linaza, del aceite de chía o la chía molida. También podemos consumir sacha inchi. Y podemos obtenerla a través de las nueces, consumiendo 3 o 4. Yo creo que con 2 o 3 cabecitas de las nueces es más que suficiente. Cada cabecita de nuez pesa 5 gramos, entonces entre 2 y 3 está perfecto. Necesitamos comer una cucharada de chía molida o de linaza molida, o una cucharada sopera de aceite de linaza o aceite de sacha inchi o aceite de chía. Recuerden que si van a usar aceites, las botellas tienen que estar cerradas. Las botellas tienen que estar cerradas en la refrigeradora y tienen que ser de botellas oscuras porque el omega 3 es muy sensible al calor y por supuesto no queremos que se vayan a ranciar. Ahora, el hierro es fundamental. Nosotros vivimos en un país lamentablemente con un alto índice de anemia. Seamos veganos o no veganos, no hay como que los estudios que han habido no indican los veganos tienen más anemia que los no veganos. No, cualquiera puede tener anemia por diferentes factores, que va desde una parasitosis, porque nos llenamos de parásitos por comer frutas mal lavadas, por comer carne putrefacta o por comer verduras o cosas así que no hayan sido bien lavadas. Podemos tener parasitosis también si tocamos un perrito por la calle o un gatito por la calle y no nos lavamos la mano, si comemos con las manos sucias, si comemos en bus. Hay 1000 factores para tener parásitos en nuestros intestinos. Y lamentablemente una de las consecuencias de eso es tener anemia porque estos bichos nos
En algunos casos nos generan microsangrados en las paredes de los intestinos. Así que es fundamental consumir y comer alimentos que sean higiénicos, tener cuidado donde comemos, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas. Ahora, también puede haber déficit de este mineral si las mujeres tenemos menstruaciones abundantes, si hay gastritis, úlceras, si por ejemplo nosotros tenemos una alimentación pobre en alimentos ricos en hierro, es decir, no comemos frutos secos, no comemos menestras, frutas secas, cereales integrales, algunos productos enriquecidos y algunas hojas verdes que nos van a ayudar a cubrir este requerimiento. Aquí es muy importante que las hojas verdes que vayamos a consumir sean siempre cocidas, por ejemplo, la selga, sea cocida, el kale también puede ser cocido. En realidad, la hoja verde que tiene mayor cantidad de oxalatos, que es un antinutriente que va a inhibir la absorción del hierro y del zinc, por ejemplo, son las espinacas. Por eso siempre, si van a comer espinacas, mi recomendación es que no lo hagan al costado de las lentejas, o si lo hacen, que siempre sea que las espinacas estén blanqueadas, es decir, hayan pasado por agua caliente o hayan tenido algún sofrito, algo que pueda ayudar a eliminar el oxalato, que es este nutriente que les comento. Vamos a potenciar su absorción si comemos alimentos ricos con vitamina C, como el limón, la naranja, el kiwi, la toronja, la mandarina, la piña, el tomate crudo, el brócoli. Y vamos a mejorar más todavía su biodisponibilidad si le agregamos vitamina A, como la zanahoria. Bueno, en realidad los alimentos de origen vegetal tienen provitamina A porque la vitamina A va a entrar como provitamina A a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a terminar de generar esta vitamina en el hígado. Entonces tenemos que está el zapallo, las zanahorias, y por ejemplo, si nosotros hacemos una ensalada de tomate crudo que tiene vitamina C, le agregamos un poco de limón, más vitamina C, y ahí le añadimos zanahorias ralladas, le aumentamos vitamina A. Por supuesto que cuando comemos nuestras lentejas o nuestros garbanzos, podemos absorber mucho mejor el hierro. ¿Qué no debemos hacer? Es no consumir café, té, bebidas gaseosas o suplementos de calcio junto a nuestras comidas ricas en hierro. El requerimiento en hombres de hierro es de 9 miligramos y en el caso de las mujeres es casi el doble, y en el embarazo todavía es muchísimo más, es casi el doble de lo que normalmente debemos consumir, y es por eso que durante el embarazo muchas mujeres son suplementadas con hierro. El calcio es el mineral más abundante de nuestro cuerpo. El 99% del calcio lo encontramos en nuestros huesos y el 1% está en nuestra sangre, pero es más que suficiente para estar dentro y fuera de nuestras células, porque el calcio está en el líquido intracelular y también está en el líquido extracelular. Al menos necesitamos 1000 microgramos o 1 gramo de calcio al día. El requerimiento diario de 1000 microgramos va a depender de la sociedad de nutrición, de la escuela de nutrición, del país. Hay países en donde piden que no sea 1000, sino que sea 1200. Hay países que dicen que al menos debe haber 800 microgramos, porque pues cada país tiene sus propias políticas públicas y hacen sus propios estudios para ver si hay suficiente calcio, o personas que hayan tenido osteoporosis o alguna ruptura de huesos o algo. Bien, entonces, ¿dónde encontramos el calcio? En todas las verduras de hojas verdes, que sean picadas, hervidas y bajas en oxalatos, como las hojas de nabo, las hojas de mostaza, la col rizada. Aquí no sé qué pasó. A ver. Sí, se despintó. Ya. Continuamos. Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Ya.
Las encontramos en las hojas de mostaza, que son difíciles de conseguir, en las hojas de nabo, que no mucha gente las come, pero sí podemos encontrar la col rizada, el bok choy, que son, bueno, el bok choy es una verdura china que en algunos mercados las venden, pero de todas maneras podemos encontrar col rizada, brócoli, coliflor, hojas de col. Podemos también consumir bebidas fortificadas de almendras, ajonjolí triturado, las almendras también que sean tostadas, y después las podemos comer porque así vamos a eliminar los antinutrientes de las almendras, y el tofu, que siempre y cuando esté hecho con sales de calcio, y eso lo van a ver en la etiqueta cuando compren el tofu. Algunos tofus artesanales que venden en los mercados no se sabe con qué está preparado, porque algunos no usan sales de calcio, sino utilizan limón para poder cuajar el tofu, y en ese caso no tiene calcio, salvo un poquito por el mismo alimento, pero si lo compran de alguna tienda y tienen la oportunidad de poder leer la tabla que tiene ese tofu, nos va a ayudar a saber cuánto de calcio estamos consumiendo diario, ¿no? O sea, no les digo que como que se traumen o se obsesionen, pero sí es importante que consumamos calcio todos los días. Pero más importante que comerlo es no comprar o no consumir cosas que lo vayan a hacer, no vaya a hacer que nuestro cuerpo lo elimine a través de la orina, como muchas bebidas gaseosas, muchos alimentos refinados o muchos alimentos que puedan generar inflamación en nuestro cuerpo. La vitamina D forma parte de estos nutrientes que necesitamos cuidar siendo veganos o no veganos. Existe evidencia que menciona que al exponernos 20 minutos al sol 3 veces por semana es más que suficiente, y nos podemos suplementar con vitamina D3, esa es la vegana, perdón, D2 es la vegana, y la D3 hay algunas marcas que las han sacado en veganas, que las sintetizan a través de unos hongos, pero en el Perú no es muy comercial, y ahora que está haciendo frío, mucha gente no está saliendo, y bueno, la recomendación siempre va a ser que se midan cuánto de vitamina D tienen en el cuerpo, y si hay deficiencia, se busca una suplementación. Lo ideal sería que sea con vitamina D3 vegana, pero en el Perú no hay. Entonces, ya eso depende de cada uno, pero sí hay. Perdón. Pero si hay deficiencia... perdón. Si hay deficiencia de vitamina D3, perdón, de vitamina D, de todas maneras tiene que haber una suplementación. No va a ser suficiente con los rayitos del sol. Y el bloqueador, si es de un factor muy alto, va a inhibir también que nosotros podamos absorber la vitamina D. Y por eso es necesario que cuando nos expongamos al sol sea con un factor muy pequeño, 15 o menos, o que sea sin factor solar, y no de frente quizás la cara, sino los brazos, las manos. Buscar la forma de obtener vitamina D, que además nos va a ayudar a tener un sistema inmunológico mucho más fuerte. La vitamina B12, que es aquí, que no sé por qué no sale. La vitamina B12 es de origen bacteriano, no es de origen animal, como... Ay, habían preguntas, ahorita las respondo. Ay, qué lindo gatito, sí, gracias. Mi gatita. Ya, la vitamina B12 es de origen bacteriano, la podemos consumir a través de suplementos como la cianocobalamina, que es la más estudiada. También existe la metilcobalamina, pero en el Perú hay más cianocobalamina, y lo que la evidencia nos ha mostrado es que esta, al ser la más estudiada, es la más segura también para consumir, porque nos va a ayudar a cubrir requerimientos. Estos van a depender de cada uno de nosotros, pero en recomendaciones va desde 25 microgramos a 100 microgramos. Quienes tienen que suplementarse de forma diaria son las mujeres embarazadas y las mujeres que están dando de lactar. Los demás, sería genial que lo podamos consumir esta vitamina de forma diaria, pero si no, consumamos 3 pastillas de 1000 microgramos a la semana es más que suficiente. O 2500 microgramos de forma semanal, que también los venden.
Y algo que es importante es que no se encuentra de una forma activa en las algas como la espirulina, en la levadura de cerveza, en los fermentados, en la kombucha. Yo recuerdo haber visto marcas de kombuchas que ponían que su kombucha tenía vitamina B12, y no es así. O sea, si la tiene, no está en forma activa, y si no está en forma activa, no va a funcionar. Podríamos caer en una anemia, por la falta de vitamina B12, podríamos tener problemas cognitivos, podríamos tener hasta demencia. Y hace poco hace poco no. De hecho, algunos de ustedes quizás que han entrado a este grupo, vengan de un grupo vegano, donde hay un montón de peruanos y personas de otros países también, y alguien comentó ayer fue creo, que la evidencia científica hay papers que mencionan que la espirulina tiene vitamina B12. Y cuando uno abre ese paper, porque el título mencionaba como que la importancia de la vitamina B12 en algo, no me acuerdo ahorita, y mencionaba, entre paréntesis, estaba la palabra espirulina. Entonces, claro, uno lee ese título y dice, wow, entonces sí hay vitamina B12 en la espirulina, pero cuando uno lee el resumen, primero, que esa investigación se hizo en ratas, y nosotros no somos ratas, nosotros no funcionamos como unas ratitas. De hecho, ese es como el primer paso en una investigación, que de hecho está mal, porque no deberían experimentar en ratas. Luego, cuando hablan de la metodología, o sea, desde que ya está experimentando en un animal y no somos nosotros, no podemos decir que esa información es fiable, porque es un primer paso y tendríamos que evaluar luego si se hicieron más estudios y luego si la metodología de esos estudios fueron adecuadas, es decir, si los resultados fueron bien interpretados por los investigadores, porque puede ser que hayan resultados que estén correctos, pero que el investigador no haya interpretado de una forma acertada lo que acaba de encontrar. Y no porque salga una revista médica o una revista científica es la ley, porque recordemos también que hay estudios que son financiados por algunas empresas, ¿no? Imagínate que ese estudio lo haya financiado una marca que vende espirulina. ¿Sería ese resultado verídico? Tendría mis dudas, ¿verdad? Porque siempre tenemos que ver si hay conflictos de interés en cuanto al investigador, con lo que está haciendo, si la metodología es la adecuada, si hay la suficiente cantidad de población o si es un grupo pequeño, si es un estudio grande, un ensayo clínico, o sea, hay mil factores, no podemos, por un título, definir o argumentar, ¿no?, que la espirulina tiene vitamina B12. Me parece recontra irresponsable, sobre todo porque la espirulina tiene una forma de vitamina B12 no activa que podría hacer que nuestros exámenes de sangre estén saliendo normales de vitamina B12, pero cuando sacamos la homocisteína, que es el complemento de la vitamina B12 cuando hacemos exámenes, está la homocisteína por los cielos. Y cuando la homocisteína está alta, también hay un riesgo cardíaco. Perdón, hay un riesgo cardíaco, entonces definitivamente no es un... Ay, Dios mío. Bueno, el otro micronutriente que es necesario para una persona que es vegana o que lleva una alimentación basada en plantas es el yodo. La recomendación es que sea 190 UG por día, unidades universales por día, y algo que es importante mencionar es que las algas tampoco son una fuente confiable, porque muchas algas tienen muchísimo yodo. Por ejemplo, las algas kombu, que se utilizan mucho en sopas coreanas, tienen mucha cantidad de yodo. Y nosotros no venimos de Japón o de China necesariamente, nuestros ancestros no comían tantas algas y no tenemos la capacidad de poder manejar tanto yodo en nuestro cuerpo y podrían generar problemas en la tiroides. También pasa lo contrario, que si no consumimos sal yodada o no consumimos suficiente yodo a través de nuestra alimentación, podríamos tener un problema en la tiroides o podríamos tener bocio, que de hecho ya no existe el bocio aquí en el Perú. Y se hizo a través de unas...
a través de una política pública que fue añadir el yodo a nuestra sal, que era algo que los peruanos consumimos día a día. Acá hay un cuadro acerca de los requerimientos de vitamina B12, que cuánto debemos consumir. Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, lo ideal sería que sea de forma diaria y una vez al día, que sea entre 10 a 250 microgramos, que el de 250 lo encontramos. De hecho, yo lo compré hace poco en mi farma. Las mujeres que están dando de lactar, también sería que de forma diaria se consuma este suplemento, y ya cuando pasas a tener, una vez que el bebé nace, ya cuando tiene 4 años, ya podría consumir la vitamina B12 una vez a la semana, otras veces a la semana, pero como ven, tanto los niños que tienen, los bebés desde los 6 meses hasta los 3 años, deben consumir vitamina B12 de forma diaria, y las mujeres embarazadas y las mujeres que están dando de lactar también. Ahora, los periodos claves, por ejemplo, es la lactancia materna, ¿no? Es este periodo en el que el niño solamente se va a alimentar de la leche de la mamá o en consecuencia de la leche maternizada. El dar de lactar a nuestros hijos nos va a dar beneficios, bueno, a nosotros no, a ellos, que es que su sistema inmunológico sea fuerte, sobre todo cuando al niño le damos el calostro, que es esta leche de color medio amarilla, que sale muy poquito, es la primera secreción después de dar a luz. Esta les va a inyectar a los bebés gran cantidad de inmunoglobulinas, los va a proteger, va a hacer que su sistema inmunológico sea más fuerte, y por supuesto el continuar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses va a ayudar a que los niños, si la mamá está bien alimentada, pues no tenga problemas de vitamina B12, no haya deficiencia de vitamina B12, que no haya deficiencia de hierro. Los va a proteger los va a proteger contra las infecciones, incluso las infecciones respiratorias, y va a haber un menor riesgo de alergias. La leche materna es la única que es esencial para la vida, y que la leche materna está diseñada para el bebé humano, así como la leche de vaca está diseñada para la ternera, para los terneritos. La leche de ovejas está hecha para sus ovejitas, la leche de jirafa para sus jirafitas bebés, y así. Entonces, no es necesario consumir leche de otro animal, porque no lo necesitamos en realidad. Ahora, la alimentación complementaria tiene que ver con las primeras comidas que el bebé o la bebé va a ingerir después de los 6 meses. El MINSA y otras organizaciones mencionan que puede ser a partir de los 5 meses y medio, 6 meses. Depende mucho de la organización internacional y nacional, pero lo ideal es que no sea a los 4 meses, que no sea a los 4 meses y medio o a los 5, sino que lo ideal es que sea a partir de los 6 meses, cuando el niño ya puede sentarse solo en su sillita, cuando no va a haber riesgo de aspiración, es decir, ya empieza a tener este reflejo de poder pasar los alimentos. Y los 1000 primeros días son muy importantes, incluso hay autores que mencionan que los 2000 primeros días son súper importantes, y que en esta etapa no azúcar añadida, no azúcar rubia, no panela, no stevia, no miel, no nada, no sal tampoco, no leche de vaca, porque puede generar la leche de vaca sangrados en el intestino y diarreas en los bebés, no bebidas vegetales que reemplacen la leche materna. Si por ahí tú le echas un poquito de leche de almendras a su compota, o a lo que le quieras dar, no pasa nada, pero no bebidas vegetales pensando de que eso va a cubrir requerimientos de calcio o que va a reemplazar tu leche materna. No jugos naturales ni sintéticos, lo ideal sería que los acostumbremos a morder, ¿no? A pelar, no sé si a pelar, pero puede ser,
a comer las frutas con las manos, a disfrutar de las frutas para que tengan el dulzor natural de estas, no bebidas de arroz, porque el arroz tiene arsénico y como son tan pequeñitos, no se les recomienda porque podría haber contaminación o envenenamiento. No miel de abeja, no hinojo y no anís estrella. Este último, el anís estrella, podría generar incluso convulsiones. En cuanto a la alimentación complementaria, también tenemos que cuando nos damos cuenta que el niño ya está, ahí vemos un bebé vegano comiendo zanahorias y brócoli, es que ellos ya pueden mantenerse sentados sin apoyo, desaparece el reflejo de destrucción, hay un mayor interés hacia los alimentos que comen los demás, están mirando qué comen, y ya pueden coger el alimento con la mano y poder llevárselo a la boca. Acá es importante que hay pediatras que dicen que ya puede comer de la olla a partir de los 9 meses o del año, y uno dice, yo puedo comer de la olla, entonces yo le voy a servir el puré vegano que he preparado con un montón de mantequilla, margarina o mantequilla vegana, y le he agregado también un montón de sal, y no, o sea, el bebé no debe comer azúcar, no debe comer sal, y lo ideal sería que, no les digo que lo preparen aparte, pero que quizás separen una parte de la comida, que no le echen sal o azúcar, para que no saturemos el sentido del gusto del niño y se vaya acostumbrando a comer de forma balanceada y saludable. Acá hay una tabla de lo que los niños deberían comer. Por ejemplo, mencionan que a los 6 meses ya pueden comer 20 gramos de pasta o de cereales, ya pueden comer 10 gramos de frijol crudo, son 10 gramos de frijol crudo, ya cuando lo cocinamos aumenta y se convierte en 20 o 25. 10 o 20 gramos de tofu, pueden consumir algunas semillas de semillas como chía linaza o aceite de oliva. En cuanto a las nueces, hay todavía pediatras y nutricionistas que dicen, no, mejor todavía no nueces, no maní, porque son alimentos alérgenos. Y en realidad, todo lo contrario, cuando se agrega a su alimentación posibles alérgenos, es menos posible que ellos tengan alergias o que la alergia se vuelva muy fuerte. Al contrario, cuando esperamos tanto para darles, la alergia puede ser mucho más fuerte y puede desencadenar a erupciones, a hinchazón, entre otros. Se recomienda que coma al menos una fruta diaria y se recomienda que se evalúe si va a consumir bebidas vegetales, y abajo está bien claro que no reemplazan la leche materna. Bueno, esta tabla es de un niño vegetariano, así que mencionan incluso que pueden consumir queso o huevo, pero nosotros sabemos que no comemos eso. Y bueno, y también está a los 8 meses y a los 12 meses, que ya es un poquito más de todos los alimentos que hemos mencionado. Ahora, acá hay otra tabla en cuanto a los grupos de alimentos, sea los cereales, a las verduras, a las frutas y a las legumbres. Y tenemos que consumirlas todos los días. Es importantísimo que todos los días comamos legumbres desde chiquititos, porque así vamos a aportar a nuestra alimentación la cantidad de proteína que necesitamos. Lo que les decía de la leche de vaca, no tomar leche de vaca porque puede generar microsangrados, que en consecuencia puede generar anemia en niños menores de 1 año. La microbiota intestinal no está preparada para la leche de vaca, porque la leche de vaca nuevamente está hecha para el becerro. Nosotros no somos becerros, no necesitamos tanta lactosa o no necesitamos tantas calorías. Comparemos a un bebé humano con un bebé de una vaca, o sea, son completamente diferentes, los requerimientos son diferentes, definitivamente no necesitamos esa leche. Y estos microsangrados a nivel intestinal van a generar que se pierda hierro, y si se sigue perdiendo hierro de una forma recurrente,
vamos a vaciar las reservas, que es la ferritina. Y una vez que vaciamos la ferritina, las reservas del hierro, nos va a dar anemia, o le va a dar anemia al bebé, entonces no. Y ya en el Perú hay una gran cantidad de niños con anemia. Bueno, acá hay algunas recomendaciones importantes como resumen para que ustedes lo tengan claro cuando les pase las diapositivas, ustedes puedan leer. Yo sé que acá se ve mucho texto, pero en realidad me parece importante que lo tengan y por eso no he tratado de resumir nada, lo quiero mantener así para que ustedes cuando estudien para el examen o para el día a día, para alimentar a sus hijos, por supuesto que lo tengan como ayuda a memoria. Las menestras son el principal sustituto de la carne. Podemos hacerlas en purés con verduras, en tofu desmenuzado, licuado como hummus, podemos hacer guisos de lentejas, mantequilla de maní, podemos hacer tortillas con harinas de garbanzo, por ejemplo, también tenemos que consumir cereales. Y aquí existen autores que mencionan que no es bueno que los niños coman cereales integrales, es decir, que desde bebitos o después de que están haciendo la alimentación complementaria o los 2 primeros años no coman arroz integral, porque tienen mucha fibra y la fibra los va a llenar. Entonces, en este caso sí se recomienda que sea arroz blanco, pasta normal, puede ser polenta, puede ser pan o quinoa, pero no alimentos que tengan tanta fibra como el arroz integral o el trigo. Y también menciona que uno puede agregarle gluten a su alimentación, pero lo ideal sería que sea en forma de pan integral, con levadura de masa madre. Y justo de eso me acabo de acordar de la nutricionista María Elvera, no sé si la conocen, voy a dejar su cuenta luego. Ella tiene una marca que se llama Vegenanito, que es una marca peruana, que vende panes hechos con levadura de masa madre para bebés que tengan más de 6 meses, es decir, para los niños que ya empezaron la alimentación complementaria, porque este pan no tiene sal y tiene levadura de masa madre, también tiene versión gluten free, tiene panquequitas que no tienen azúcar, entonces, tiene opciones que realmente son buenas para bebés, ahí les paso su cuenta por si les interesa. Luego se recomienda consumir frutos secos, molidos a partir de los 7 u 8 meses. ¿Y por qué molidos? Porque hay un riesgo de atragantamiento si nosotros le damos la almendra como tal o le damos el maní como tal. Lo ideal sería que sean cremas, o sea, hagamos nuestra propia mantequilla. Y si vamos a comprar mantequilla de almendras o de maní, cuando revisemos la etiqueta salga que haya estado este producto tostado y que por supuesto no tenga añadido ni aceite, ni azúcar, ni sal, sino que sea tal cual. Y el tahini es importante porque el tahini es la crema de ajonjolí, porque aporta mucha cantidad de calcio también. Es importante mencionar que en esta edad, tanto en la infancia como en la niñez, se debe garantizar la cantidad adecuada de calorías, es decir, tenemos que hacer que nuestros niños coman lo suficiente para que no les dé desnutrición, sea la desnutrición por falta de energía, es decir, calorías, o la desnutrición por falta de proteína. Los niños veganos suelen comer mucha fibra y lo que yo les decía, y en algunas ocasiones eso puede hacer que no cubran sus calorías necesarias, y es por eso que ahí en esta etapa lo ideal sería no darle arroz integral o avena en hojuelas, sino como un poco más refinado, para que tenga menos sensación de saciedad y pueda comer y así llegar a todas sus calorías. Tenemos que también tener en cuenta que se le debe dar grasas saludables porque ellos están en plena formación, sus hormonas están terminando de formar o de ser eficientes y necesitamos grasas saludables para eso. También para que nuestro cerebro funcione de una manera ideal. Otras recomendaciones, ya después, cuando ya terminamos la alimentación complementaria y los 1000 días de vida, la recomendación es casi como la de los humanos, frutas y verduras en las comidas, 3 o 4 raciones de alimentos ricos en proteína,
puede ser menestras, lentejas, garbanzos, soya, derivados del maní, frutos secos, semillas y todo molido para evitar atragantamiento, cereales integrales. Aquí ya podríamos agregar algunos alimentos como el arroz integral, el fideo integral o la quinoa, o alimentos, bueno, la quinoa siempre, pero ya con un poco más de fibra. Y se recomienda el consumo de aceite de oliva, virgen o extra virgen, el consumo regular de nueces y otros alimentos ricos en omega 3, y verduras de hojas verdes siempre y cuando estén pasadas por agua caliente. Es más, se recomienda que no se coma espinacas crudas, en el caso de los niños, porque tienen mucha cantidad de oxalatos y van a inhibir la absorción del hierro. Si el niño está bajo peso o no está creciendo, se debe añadir más calorías concentradas y reducir la fibra. Lo que les decía, darle menos arroz integral, menos fideos integrales y más cosas refinadas, como arroz blanco, los fideos normales que encontramos en la tienda, y también hacer como pequeñas bombitas de calorías, es decir, juntar quizás como que un panqueque pequeño con mantequilla de maní y agregarle almendras molidas, o por ahí hacer ese panqueque y agregarle, en lugar de miel de ágave o de maple, agregarle una compota de dátiles para que pueda ayudar a que el niño tenga más calorías en porciones pequeñas. La sal tiene que ser con moderación y siempre con sal yodada, media cucharadita al día es más que suficiente. Las bebidas vegetales tienen que ser enriquecidas y se sigue desaconsejando el arroz, la bebida de arroz. Eliminar los dulces o evitar los dulces, ¿no? La suplementación con vitamina B12 y también una posible suplementación de vitamina D3 en caso el niño no salga a la calle o no tenga donde exponerse al sol. Se recomienda también que se consuma al menos 3 o 5 raciones de calcio, es decir, en esta etapa es fundamental que el niño coma tofu, almendras, tahini, brócoli y todos esos alimentos ricos en calcio. Tenemos que ser muy estrictos con eso porque necesitamos el calcio para que sus huesos estén fuertes, para que sus células funcionen de una forma eficiente. Y lo que les comentaba, si no se cubre el requerimiento de vitamina D, se tiene que evaluar la suplementación de 600 unidades internacionales. Y el omega 3 tienen que haber por lo menos 2 raciones de ALA, que era lo que les decía, el omega 3 que viene de los alimentos de origen vegetal y que nuestro cuerpo lo va a formar como DHA. Hay personas que también deciden suplementar con DHA a los niños para que de alguna forma estén más tranquilos, pero la verdad es que no hay nada como el alimento para poder absorberlo. Igual esto siempre lo pueden conversar con su nutricionista y evaluar si necesitan el suplemento de omega 3, que lo hay en Estados Unidos, de omega 3 DHA vegano, aquí en el Perú no, pero si tienen personas que pueden venir, o ustedes pueden ir, o pueden comprarle a alguien, pues sería ideal. Y el tema de la fibra es importante consumirla porque aquí también ya empiezan los problemas de estreñimiento a niños de 2, 3 años, 4 años, 5 años que les cuesta ir mucho al baño. Entonces ya aquí se evalúa cuánto de fibra necesita. Y bueno, las proteínas vegetales tienen que brindar todos los aminoácidos esenciales, lo que les decía. Por ejemplo, aquí hay una hamburguesa de lentejas con arroz. De esta forma garantizamos que haya el pool de aminoácidos necesarios. Como les decía, en humanos mayores no es necesario hacer esa combinación, pero en niños es sí o sí que lo tengan que hacer. El hierro tiene que consumirse de forma diaria y se mejora con la vitamina C, con las técnicas culinarias que ya habíamos hablado, como la fermentación, germinación, lavado, el tostado, entre otros. También debemos consumir fibra, bueno, en este caso los niños deben consumir fibra que se encuentra en las legumbres, en las nueces, en las semillas, y utilizar las técnicas que les estaba mencionando. Consumir sal yodada o suplementos de algas, dependiendo.
Y ¿por qué hablamos tanto de nutrición en esta escuela? Tanto esta como la siguiente clase vamos a hablar solamente de escuela. Porque, de escuela no, de nutrición, porque de esa forma vamos a garantizar que los niños estén fuertes, que no tengan deficiencias, que el comer sano sea fácil y que los niños cuando crezcan puedan tener una muy buena salud. Esto ya lo habíamos visto, sobre qué cosa es la alimentación basada en plantas, que es la primera pregunta que les hice. Y como ya les había mencionado, este patrón alimentario es seguro incluso para la infancia, niñez, embarazo y lactancia. Hay otras academias que también aceptan que este patrón alimentario es saludable. Y bueno, existen varias guías. Yo les voy a pasar algunas guías que tengo descargadas en PDF para que ustedes lo puedan ver. Y por supuesto les voy a pasar estas diapositivas también para que ustedes las puedan repasar con mucho gusto. Dios.